Ya tenemos en la videoconferencia en vía Zoom a José Alviar Campodónico. Él es gerente general de Seguros Medi Seguros. Edison, Julio, una buena tarde a los radioescuchas. Muchísimas gracias a Radio Huancavilca 830 AM y a Cache 90.9 en FM, que entiendo que también retransmite esta entrevista. Se ha venido desarrollando un sistema donde algunas clínicas han cobrado a través de un sistema llamado Sistema Médico Nacional, o si no, no sé cómo se llama actualmente, es decir, por las atenciones a pacientes que son enviados de hospitales públicos. Pero tal parece, José, que hay o hubo algunas alteraciones en algunas facturas de parte de algunas clínicas y que obviamente hay un reclamo, una situación que está en disputa. ¿Cómo entra ahí el tema de los seguros? Cuéntenos, José. Y creo que gran parte de este problema, de la deuda que hoy en día tienen algunas familias y algunos ciudadanos que lamentablemente tuvieron COVID, algunos gracias a Dios lo superaron, otros no. Y nosotros como empresas de seguros médicos es que hemos tenido funcionarios negligentes y un Estado bastante deficiente, que no ha controlado absolutamente nada, y eso se ve a las claras cuando en el pasado vimos pues sobreprecios en ventas de pruebas rápidas, entre otras cosas. Uy. Bueno, también en venta de medicina se lo ve muchísimo, porque para que ustedes tengan una idea, radioescuchas, el principal remedio para desinflamar los pulmones, que es el Actenra, nuestro Ministerio de Salud a través del ARSA aún no lo certifica, no lo avala, mientras que ya lo hicieron la FDA en los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Ese tipo Uy. de incongruencias Claro. tenemos en este país. Ahora, puntualmente a las compañías de seguros médicos nos está afectando de que no se aplique el tarifario nacional, no se obligue a las clínicas privadas a aplicar el tarifario nacional para todo lo que represente COVID, puntualmente aquellos pacientes que entran a una terapia intermedia o una unidad de cuidados intensivos. Entonces tiene usted clínicas que a usted le cobran desde $2.500 la noche hasta $5.000 la noche. Uy. Quiero que sepa algo, Edison y Julio. Cuando un paciente entra a una unidad de cuidados intensivos, su periplo por esa unidad de cuidados intensivos no va a ser menor de 15 días. ¿Qué quiere decir Sí, esto? Eso quiere decir que la deuda con la cual va a salir ese paciente, si sale vivo, es de 60 a $75.000, lo equivalente a una vivienda. Si ese paciente está asegurado, ese valor, esa factura, la vamos a tener que cubrir las compañías de seguros. Y eso nos está afectando, porque ese es un valor exagerado a lo que realmente deberían cobrar. y solo hablando de un Nosotros, paciente. solo hablando de un Como paciente, ejemplo, claro, Dios mío. solo hablando de un ¿Cuántos paciente. son? Ay, ay, ay. O sea, imagínese Edison y Julio lo que sería si hubiera un control de parte de los funcionarios del Ministerio de Salud, si se aplicara, si se obligara a aplicar el tarifario nacional solamente por COVID. O sea, está bien que seamos solidarios, pero seamos solidarios también con quienes generamos empleo. Las compañías de seguros médicos generamos 10.000 plazas de empleos directos y hemos pagado a la fecha de hoy alrededor de $70 millones en siniestros o en eventos o en facturas por eventos médicos. Esto es algo que nos está afectando terriblemente y obviamente si no se toma acción, habrán muchas compañías de seguros médicos que van a pasar por serios problemas, y usted sabe que la cuerda siempre se rompe por el lado más angosto. Lo primero que hacen es recortar personal y eso genera más desempleo. ¿Qué intervención entra aquí de pronto el Ministerio de Salud o dígase Estado ecuatoriano como para no perjudicar también entiendo de que han tenido que pasar duras cosas en algunas clínicas porque tampoco el Estado es un excelente pagador, siempre está debiendo, pero ¿qué pasa de pronto con esas deudas que tienen ustedes las empresas de seguros y reaseguros? ¿Cómo va el tema ahí?
Bueno, yo creo que ahí la solución, primero que nada, es tomar acción en el tema y obligar a las compañías, a las clínicas, a que puntualmente, por el caso de COVID, apliquen el tarifario nacional. ¿Qué se puede hacer actualmente? Pues lo que habría que hacer es plantearle a la ministra de Salud, sentarnos, armar una mesa de trabajo, ver de qué manera se puede reliquidar estas deudas, porque también le hago otra reflexión, Edison y Julio. Usted sabe que una persona que sale de un COVID pagando esas facturas enormes de 60, 70 mil dólares, no es que se va a meter la mano al bolsillo y lo va a pagar inmediatamente. Claro. Estará pagando todos los meses, estará pagando por partes. Bueno, entonces yo creo que todavía, a pesar de que el COVID está con una tendencia a la baja, todavía el gobierno nacional, ahora que cumple estos 100 exitosos días, está todavía a tiempo de generar algún tipo de replanteo y tirar una boya, no solamente a las familias ecuatorianas, porque si accedemos a aplicar el tarifario nacional, obviamente esa reliquidación viene para todas las partes y es beneficioso para todos. Yo no estoy pidiendo que se trabaje gratis, son instituciones privadas que han hecho su inversión, pero creo que es una época que hay que ser solidarios y que poco más, en el caso de la pandemia, deberían ir al costo. O sea, vuelvo a repetir, hay que ser solidarios con todo, tanto con la familia ecuatoriana como con quienes generamos empleo, porque no hubo los respectivos controles. Imagínense, como decía al inicio de esta entrevista, la principal medicina para desinflamar los pulmones se llama Actenra. Esa medicina cuesta entre 200 y 300 dólares. Como el Ministerio de Salud no lo ha aprobado, salir al mercado negro. Y en el mercado negro, esa misma medicina se la venden en $1,000. Como usted acaba de decir, una persona que va a una plataforma, a un hospital público, no tiene muchos ingresos, quizás gana un básico. Imagínense lo que es para esa persona tener que pagar $1,000 en una medicina que seguramente después va a tener que volverla a rotar, porque es un tratamiento de 15 días. Que es lo que hace mandatorio que se aplique el tarifario nacional. El primer detalle, Edison, ninguna empresa de seguro en el mundo da cobertura en época de guerra, de pandemia o de motines, o de mitin. Pero ¿qué pasa? Acá vino el Estado ecuatoriano y nos dijo, señores compañías de seguros, ustedes me tienen que cubrir porque tienen que ser solidarios. Nosotros tuvimos que hacer una reingeniería financiera para cubrir algo que no estaba en nuestros cálculos. Lo hemos hecho, nos ha costado $70 millones más, estamos hablando desde el 2020 a la fecha. Pero sin embargo, hay que ser solidarios con todos, inclusive con nosotros que generamos empleos. Las clínicas privadas también tienen que ser solidarias. El Ministerio de Salud Pública tiene de toda la vida, Julio y Edison, un tarifario que se llama tarifario nacional. ¿Qué significa el tarifario nacional? En el tarifario nacional están los costos oficiales de los insumos, de los equipos, incluso de los honorarios de ciertas especialidades. Nosotros estamos pidiendo que por pandemia y solo en el caso de COVID, las clínicas se obliguen a aplicar este tarifario, porque no puede ser posible que mientras todo el país está tratando de empujar la carreta para adelante, las clínicas se estén enriqueciendo. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Qué tienen pensado con respecto a esto que la verdad se les está haciendo de las manos y se están viendo perjudicados? ¿Cuáles son las acciones a tomar, José? Bueno, nosotros vamos a hacer un llamamiento formal al gobierno del presidente Lasso. El primer paso que vamos a dar es, vamos a intentar tener una reunión con la presidenta de la Comisión de lo Económico de la Asamblea, vamos a exponer nuestros puntos de vista, le vamos a pedir que llame a la ministra de Salud y que le pregunte por qué no se ha aplicado el tarifario y que se aplique el tarifario. Y segundo, vamos a proponer una mesa de trabajo para poder generar la carpintería respectiva para esta reliquidación de estas cuentas, que no solamente va a ir en beneficio de las familias ecuatorianas, sino también de las compañías de seguros médicos, que no nos olvidemos, generamos a nivel nacional 10.000 plazas de empleo. Si por cada plaza de empleo usted multiplica por 3, o sea, a sus casas llevan el pan y comen 30.000 personas, 40.000 personas promedio de las plazas de empleo directo que generamos las compañías de seguros médicos.
El panorama de seguros médicos, impactos por costos excesivos generados en la atención privada, cuidados intermedios, la crisis económica y social ocasionada por la pandemia del COVID-19 despertó en él la alerta de malos manejos descubiertos en el sector de la salud. Uno de ellos es el excesivo cobro de las clínicas privadas para aplicar tratamientos COVID que llegaron a costar más de $70,000 y la imposición del gobierno de obligar a las empresas de seguros a incluir en sus planes a pacientes con esta enfermedad, sin considerar las consecuencias que ello tendría en el sector ni establecer plazos o parámetros. Los cobros de las medicinas específicas para algunas dolencias que llegaron a tener un costo superior a los $2,000 es otro de los malos manejos que deben ser resueltos cuanto antes. Por eso está con nosotros José Alvear Campodónico. No solamente cuenta con todos los datos de esta crisis, sino que propone una solución a las mismas sin afectar a ningún sector ni tampoco al gobierno. Ustedes necesitan que sean escuchados también, ¿no? La otra cara de la moneda. Sin duda alguna hubo sacrificios de muchos médicos de algunas clínicas, pero con precios que deberían ser, como bien lo señala José Alvear, tarifario nacional. En época de pandemia, los ecuatorianos tenemos que ser solidarios y tenemos que dejar a un lado nuestras ambiciones personales y poner el hombro. Aquí murió mucha gente. Aquí tuvimos un gobierno pasado que no manejó las cosas bien, que lo manejó desordenadamente, que no nos dio las cifras y obviamente el nuevo gobierno está tratando de hacer todo lo que puede, pero el éxito de enfrentar a la pandemia no solamente va de la mano con un exitoso plan de vacunación, va de la mano con controles, va de vacaciones, va de la mano con una unidad que evite que nuestros ciudadanos salgan al mercado negro o que nos perjudiquen a quienes también generamos empleo, como las compañías de seguros médicos. Preocupante en el tema, obviamente, laboral sobre todo, ¿no? Porque, como bien dijo José, si quiebran, por decir algo, las empresas aseguradoras de seguros médicos, despiden a la gente, más de 10,000 personas. Sería negativo, peor haríamos la crisis que ya la tenemos y ojalá en verdad tengamos un Estado ecuatoriano que sepa escuchar y sea solidario. José, muy importante lo que nos acaba de contar sobre esta deuda, sobre el tarifario nacional, también no lo teníamos en cuenta, ¿no? Qué interesante conocer de parte de José Alvear Campodónico, gerente general de Seguros Medi Seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison, muchas gracias, Julio. Un agrado estar en contacto con los radioescuchas de Radio Huancavilca y de Cache 90.9. Muchísimas gracias, una buena tarde.